Estás viendo Tu Día. Bien, estamos haciendo Tu Día y uno de los cuestionamientos clásicos durante el periodo estival, con los niños sobre todo, es que les duelen los oídos producto de la y a piscina cada al rato. lago. Sí, Y el dolor de oído totalmente. dicen que es el peor de todo, es casi el Sí. nivel del dolor de muela. Se lo vamos a preguntar de inmediato a Rodrigo Pérez, que está con un especialista. Claro. Sí, claro, nosotros decíamos, ¿no? Calor, verano, agua, suena perfecto, pero si le agregamos una otitis, la verdad es que se arruina todo. Todo. Doctor, ¿cuándo hay que preocuparse por un problema de oído? Típico que a los niños le entra agua. ¿Cuándo hay que preocuparse y consultar a un especialista? Bueno, lo principal es entender, buenas tardes a todos. Hola, Lo principal es buenas entender que el mantener agua en el oído más el calor propicia que se produzcan infecciones en el oído. Y eso básicamente porque los niños en general pasan mucho tiempo en el agua. Si esa agua se queda dentro del oído, se va a producir una humedad y eso va a permitir que se forme una infección, que puede ser bacteriana o por hongo. ¿Qué es lo principal y cuándo uno tiene que preocuparse? Cuando duele el oído. Cuando hay dolor hay que preguntar. Preocuparse, sí. Ya. ¿Y cómo uno puede saber si le duele? Bueno, pues le puede traccionar un poco la orejita Ya. o el trago, que es un cartílago que está en la parte anterior del conducto auditivo, y si tiene un dolor es porque ya se está inflamando el oído. Oiga, doctor, lo típico, al menos que nosotros conocimos cuando éramos niños, el cucurucho de papel encendido. Proscrito, la bolita, proscrito claro. absolutamente. Ya. Eso jamás se debe ocupar. Prohibido. Prohibido. En general, lo único que provoca el cucurucho son daño a la piel. Uno encuentra pacientes que se queman la orejita, que se pueden quemar la carita, y además la presión negativa que produce el calor podría incluso romper el tímpano. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos pacientes, siempre proscrito absolutamente, porque lo único que provoca es daño. Y el posible alivio que podría provocar es por el calor. Pero para eso, un poquito de calor, un guaterito o algún pañito ahí para que le mantenga un poquito de calor. Oye, lo otro que me estaba comentando el doctor Arias es que es peligroso además viajar congestionado. Algo que yo no tenía idea, no estaba en mi libro. Pero claro, por supuesto, hay que tener mucho cuidado ahora en el avión, sobre todo. Claro, o sea, hay que tener de estar congestionado o tener tapado el oído, porque en el descenso del avión, cuando uno va llegando a cualquier lugar, aumenta la presión, y al taparse la trompa eustaquio, que es un tubo que va entre el oído y la nariz que mantiene la presión, se tapa, se congestiona, y por lo tanto se produce una presión negativa y el dolor. Y yo creo que mucha gente en su casa puede saber que cuando va bajando el avión tiene un dolor muy intenso. Sí. ¿Y se pasa cuándo? Cuando se rompe el oído. Y por lo tanto, siempre cuando ustedes vayan a viajar, ya sea a las termas, ya sea, digamos, a cualquier parte, revisarse el oído, preocuparse que no haya cerumen, preocuparse que no esté tapado y mucho menos congestionado. Y si está congestionado, tiene que tratarse con medicamentos, y eso va a disminuir en forma importantísima el dolor y va a disminuir los riesgos de sangrado o de rotura. Dime un segundito que nos tiene una pregunta del panel. Sí, Lo escuchamos. tengo dos preguntas, Rodri. ¿Cómo está, doctor Arias? Qué gusto saludarlo. Primero, típico que cuando Hola, uno se ¿cómo baña en la... están? ¿Cómo Buenas está? tardes al panel. Cuando uno se baña en la piscina, en el lago, en el río y todo, y de repente uno siente que le quedó agua adentro. ¿Cómo se saca eso? Porque de repente uno tiene el oído tapado mucho Oye, uno rato. empieza Hay a veces que saltar. uno salta para el lado y cae el agua. Pero hay otras veces en que Saltar en los queda pies. esa sensación. Entonces, uno, ¿cómo destaparse es que eventualmente queda tapado el oído? Y lo segundo que le quería preguntar, doctor, hay veces que no duele propiamente tal el oído, sino que duele como por acá abajo, como por la mandíbula. ¿Es correcto eso o no? Sí, correcto, cuando el oído ya está inflamado, cuando ya tiene dolor, cuando ya ha provocado ya una infección, aunque sea leve, al masticar van a sentir dolor. Y eso es importante ahí ya, tratar de llevarle a un especialista para que lo revise. Con respecto al tema de si le entró agua y no le sale, el oído tenemos que entender que el oído tiene el conducto es como un fondo de saco, que es el tímpano, por lo tanto todo el agua que entra tiene que salir. ¿Cuándo a usted se le va a quedar agua? Cuando el oído está inflamado, cuando ya se provocó la inflamación, o cuando tiene cerumen adentro, ¿ya? Si hay cerumen, va a entrar agua, no va a salir, por lo tanto, y se va a inflamar y va a empezar a doler. Y ahí le va a empezar a doler, y con el dolor ya lo sabe. Dolor, consulta al especialista. Sí, Así de todas claro. maneras. ¿Ah? Gracias, Entonces, Rodri, pues ya gracias, entregamos. doctor Arias. Se pasaron. Chao. Gracias por esos consejos. Un abrazo afectuoso.